Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos del 60 al 71. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: «¿Esto os ofende? ¿Qué pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen». Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: «¿Queréis acaso iros también vosotros?». Les respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús les respondió: «¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo?». Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Recordemos que Jesús, algunas horas atrás, hizo un gran milagro, la multiplicación de los panes y los peces, para alimentar a miles de personas. Posterior a eso, tenemos el discurso que él ofrece a los presentes, dándose a conocer como el pan de vida. Pero dice, el pan de vida, el verdadero pan que descendió del cielo. En el verso 59 dice: «Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum». Y tenemos el resultado inmediato. Al oírlas, dice, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Es decir, qué difícil lo que está enseñando Jesús. ¿Quién podrá entenderlo? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: «¿Esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero». Lo que les trata de decir es: ustedes no llegan a comprender que yo bajé del cielo, no creen. ¿Creerían en mí si me ven subir al cielo? Y cuando habla Jesús en esta oportunidad en la sinagoga en Capernaum, están reunidos muchos de sus discípulos, es decir, seguidores ya de Jesús. ¿Y cómo no puede un seguidor de Jesús comprender su palabra? ¿Cómo no puede oír su palabra? Y es que el estándar de Jesús es alto. Él lo dirá más adelante en este mismo evangelio, al menos 3 de los requerimientos para ser discípulos de Jesús. El primero, en Juan capítulo 8, el versículo 31 dice: «Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos». Este es un condicionante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos, dando a entender que quien no permanece en su palabra no es un discípulo verdadero del Señor. Sería un discípulo de nombre nomás, pero no de hecho. En Juan 13:35 dice: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». La prueba en este caso es el amor. ¿Cómo va a conocer la gente que son discípulos de Jesús? Es si es que pueden ver el amor que se tienen unos a otros. En Juan capítulo 15, verso 8 dice: «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos». Glorificar al Padre no implica solamente levantar las manos y a alta voz decir: «Glorificado sea Dios». No, glorificar al Padre significa llevar mucho fruto. Estos son los estándares de Jesús para ser sus discípulos. Y recordemos que aquí están reunidos muchos discípulos de ellos y no logran comprender su palabra. Pues bueno, no solamente que no logran comprender, sino que les ofende. Porque Jesús les pregunta: ¿esto les ofende a ustedes? Y la verdad es que muchas veces sí ofende la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es difícil cumplir los estándares. No imposible, pero sí difícil cumplir los estándares del Señor. Seguirle implica lealtad, seguirle implica fidelidad, seguirle al Señor implica santidad.
renunciar a uno mismo y sobre todas las cosas, ponerle a Él en el primer lugar en nuestras vidas. Pero cuando no estamos dispuestos a hacer eso, entonces su palabra es molesta, su palabra nos ofende. Y esto se puede apreciar muy fácilmente. Un corazón ofendido por los requerimientos del Señor se lo puede apreciar cuando físicamente nosotros nos alejamos. En el verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La palabra y los requerimientos de Jesús les ofendió a estos discípulos y entonces ellos se alejaron. Y le pregunta a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aquí tenemos una gran respuesta. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Grande Pedro en su concepción de quién es el Señor. Dice, nosotros hemos oído tu palabra, nosotros te creemos y estamos seguros de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, no tenemos a quién ir, te tenemos a ti solamente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. No solamente ofendernos en el corazón y retirarnos del Señor, alejarnos de su palabra, dejar de oír sus grandes enseñanzas, sino que también el peligro de nosotros traicionarle al Señor, el permanecer en su palabra, el amarnos unos a otros y el llevar mucho fruto, que sea una realidad, que dé honra y gloria a nuestro Padre Celestial.